es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Un saludo muy especial para todos ustedes, para quienes nos ven a través de las redes sociales. Igual, un saludo muy especial de la Iglesia Cristiana Confraternidad del condado de Broward, que es donde estamos pastoreando. Le decía a los hermanos de del primer culto que tuvimos un problema serio con el nombre de la iglesia tan largo. Bueno, para los latinos no, pero para los americanos sí. Cuando les hablábamos de la iglesia o cuando íbamos a hacer alguna documentación o algún proceso, cuando le pusimos el nombre a la iglesia inicialmente, imagínate, Iglesia Cristiana Confraternidad de Broward. Se requiere ir bien desayunito para pronunciarlo, ¿cierto? Bien desayunadito para pronunciar ese nombre. Entonces, como a los americanos les quedaba tan difícil eso de confraternidad, y a veces quedaban cortos, dijimos, bueno, vamos a cambiar un poquito la cosa. Y reducimos a Confra Church. Ah, ya el americano sonrió. Oh, Confra Church. Claro, más sencillo. Bueno, para ustedes seguimos siendo cualquiera de los dos, como ustedes quieran. Ustedes lo pronuncian bien. Tenemos la oportunidad de estar aquí por un rato. Esta vez sí vine con mi esposa. Yo le decía a mi hija, no me dejé ir solo. Cada vez que yo venía aquí, venía solo. Y esta vez sí nos vinimos los dos. Mi hija Dilean está también con sus hijos y Juan Jairo. Aquí está su papá, Juan Jairo Marín, que dicho sea de paso ha sido una gran bendición para nosotros como un adorador que es, y alabamos al Señor por ese ministerio. Y hermanos, pues la verdad, el estar aquí para nosotros es de una gran bendición. Créanme que cuando vamos a viajar, al primero que le escribo o llamo es al pastor Nicolás, porque efectivamente mucha gente nos quiere tener, quieren que prediquemos en diferentes lugares, pero no. Primero mi casa, primero la iglesia de Toscana, una iglesia que nació en el corazón de Dios, por la cual se ha trabajado mucho y sé que ustedes lo van a seguir haciendo. No quiero hacer sentir mal a nadie, pero con toda seguridad que si alguien en este lugar tiene el cielo asegurado, soy yo. Mi esposa se llama Cielo. No se sientan mal por eso. Muy bien. Muy bien, hermanos. En esta mañana quiero compartir de una manera muy tranquila, que ustedes me entiendan. Voy a usar un lenguaje de nosotros, los latinos, y yo sé que me van a entender. Y es sobre la generosidad. Yo no sé ¿cómo define usted la generosidad? ¿O cómo se define usted en esa área de ser generoso? Creo que es algo muy importante que nosotros entendamos en la vida diaria, en la vida cristiana. Ser generoso implica ser ayudador. Obrar con generosidad es ayudarle al necesitado en el día, en el tiempo y en la necesidad que éste tenga. Generosidad es dar más de lo que usted y yo a veces tenemos. Muchas veces nosotros creemos que para dar o ayudar a otro, nosotros tenemos que tener en cantidad. No es que cuando yo tenga, no es que, a ver, ahora no, pero posiblemente la semana entrante sí. Y esperamos tener para bendecir y ser generosos con otros, pero no. La palabra me dice a mí que el ser generoso implica sacrificio. Sacrificarme yo por amor a los demás. Escuche bien.
La generosidad me dice a mí que yo debo sacrificar lo mío por amor a los demás. No esperando tener para luego dar de lo que me sobra o sencillamente porque tengo en abundancia. Esta mañana leíamos en Primera de Crónicas capítulo 29 y yo le decía a la iglesia que me impresionaba demasiado lo que dijo el rey David. Él le dice al pueblo de Israel acerca de Salomón, diciendo que efectivamente el Señor había elegido a Salomón, su hijo, para que él prácticamente construyera la casa del Señor. Y así es, efectivamente así ocurrió. Pero además de eso, David, mire lo que David dice. Yo, dice David en primera persona, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Mire lo que él preparó: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Pero también agrega, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. En el versículo número 3 todavía me impresiona más. Hablando de sus ahorros, hablando de sus pertenencias, dice David, además de esto, por cuanto tengo mi afecto, escuche bien, tengo mi afecto, o sea, amo la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, mire bien, oro, plata, que además de todas las cosas que ya he preparado para la casa del santuario, he dado, mire bien, ¿para quién? Para la casa de mi Dios. O sea, además de todo lo que ya habían recogido anteriormente, que no era cualquier cosa, estamos hablando de lo mejor. De lo mejor, él dice, y de lo personal, de lo mío también voy a dar. Y voy a dar lo mejor. Luego, como consecuencia del ejemplo que él dio, porque hay que dar ejemplo primero, para poder hablar con propiedad, él dice en el versículo 6, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenares, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y también ellos dieron talentos, oro, dracmas, plata, todo lo que tenían. Posteriormente, en el versículo 11, David quiere que quede claro para todo el que lee, para todo el que oye, versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, iglesia, y en la tierra son de ¿quién? Suyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y luego David pregunta, y se pregunta a él y al pueblo, pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Termina diciendo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando uno lee esto, amada iglesia, la verdad, a mí me da pena. Y me da pena conmigo mismo. Porque cuando David hace el recuento de todo lo que es la casa del Señor y lo que debería aportarse para la misma, ellos están dando ampliamente, generosamente. Mire que no dice, bueno, yo guardé y yo solamente di una parte.
porque uno no sabe, de pronto por allá alguna cuestión, alguna cosa. No, ellos se desprendieron de todo. Ahora, clave, amo la casa del Señor. Para yo poder aportar y aportar generosamente, debo amar la casa del Señor. Uno no aporta simplemente porque sí. Bueno, es que me tocó. Fui generoso porque no me quedó de otra. Bueno, a la final, de vez en cuando hay que demostrar alguna generosidad. No. Es o debe ser una constante cuando de la casa del Señor se trata. Porque si usted y yo aportamos para nuestra casa lo necesario sin ahorrar esfuerzos, cuánto más nosotros vamos a aportar para la casa del Rey. Ahora bien, mire que hay que dar ejemplo. Siendo David el rey, él pudo haber reunido al pueblo y haber reunido a todo el mundo, sacerdotes, quienes ministran, líderes, ancianos, levitas y todos los encargados de la casa del Señor, y haberlos puesto a ellos a aportar. Al fin y al cabo, yo soy el rey y ustedes todos me deben obedecer y punto. No, mire bien, me da la impresión de que muchas veces nosotros lo hacemos. Pero David se incluye. Además de convocar a toda la asamblea, David da ejemplo. Él aportó para la casa del Señor. Ya ustedes lo escucharon: oro, plata y piedras preciosas. En esta mañana yo le decía igual a la iglesia que a veces nosotros somos muy mezquinos en dar, argumentando una cantidad de cosas. Siempre cuando se trata de generosidad o ser generosos, alguna cosa nos inventamos para no aportar, para no dar. Es que estoy muy mal, es que la situación está muy difícil, es que todavía pues ese cheque que vengo esperando no llega, es que mire mi mamá, es que mire mi papá, y comenzamos a sacar toda clase de excusas, pero nunca el aporte que Dios espera de nosotros llega. Y voy a ser muy reiterativo en cuanto a que es Dios. Ustedes, creo, como nosotros, como pastores, somos bastante conocedores de la famosa teología de la prosperidad, donde supuestamente con Dios se negocia, ¿cierto? Según ellos. Y se entra a negociar con Dios. Bueno, Dios, yo le doy tanto, usted me da tanto. Yo le doy tanto y yo le exijo tanto. Y comienzan en un tire y eso parece una subasta. No, he dicho que no creemos en la teología de la prosperidad. ¿Creemos en un Dios que prospera? Sí. ¿Creemos en un Dios que bendice? Sí. ¿Creemos en un Dios que da más de lo que nosotros realmente pedimos? Sí. Pero no en ese negocio que ellos se han inventado, porque bíblicamente no hay cómo soportar. Cuando yo estoy hablando con ustedes de este tema, de ser generosos, sí o sí tenemos que incluir lo que ya Dios nos ha dicho que debemos traer a su casa. Y usted sabe muy bien que me voy a referir al diezmo y la ofrenda. Se nos olvida que cuando venimos a la casa del Señor, además de traer nuestra Biblia y además de traer los implementos necesarios para el servicio, se nos olvida traer el diezmo y la ofrenda. En realidad se nos olvida, es la pregunta. Yo esta mañana ponía un ejemplo de alguien. Ayer en nuestra ciudad, en la ciudad de Coral Springs, donde tenemos la iglesia, hay hermanos muy queridos, hermanas muy queridas, una congregación maravillosa y una familia extendida muy grande. Como familia acostumbramos ir a cenar o almorzar los fines de semana.
Y todos íbamos como familia muy contentos al restaurante que todos elegíamos, ¿cierto? Pero había una persona que cuando se llegaba el momento de pagar, ¿sabe qué? Se le olvidaba la billetera. Bueno, la primera vez es aceptable. Ok, un olvido lo puede tener cualquiera, pero es que volvió a repetirse una y otra vez. Entonces, sencillamente entendimos que él quería simplemente participar, cenar de cuenta de nosotros. Y eso no es justo. Muchas veces, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, olvidamos la billetera. Y luego le decimos al Señor, ay Señor, tú sabes, mire, esa palabrita de nosotros, no, muy famosa. Tú sabes, Señor. Por ejemplo, no venimos a la iglesia por A o por B. Ay Señor, tú lo sabes. Y tal otro asunto, ay Señor, tú lo sabes. Señor, pues ¿quién dijo que el Señor no sabía? Claro, Él es omnisciente y sabe todo. Los equivocados somos nosotros. De ahí que no es bueno que nosotros sepamos que vamos a la casa del Señor y estamos olvidando algo tan importante como el aporte que Él bíblicamente nos exige para su casa, como es el diezmo y la ofrenda. Me impresiona cómo David aquí sencillamente entiende que es un privilegio que ellos como pueblo podían ofrecer al Señor algo. Qué privilegio, qué honor, teniendo en cuenta de que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Mire, iglesia, lo que voy a decir. Mire lo que voy a decir. Mucha gente discute y pelea por la cuestión del diezmo. Entonces ahí aparecen los grandes teólogos interpretando, ¿cierto? Unos dicen sí y se nos divide los que creen y los que no creen, los que de alguna manera señalan y cuestionan esta práctica del diezmo. Pero en realidad el Señor está pidiéndote a ti eso. Hoy yo también comunicaba, y aquí está mi esposa, que puede corroborar lo que voy a decir. Se entiende que el 10% es la 10ª parte, ¿cierto?, de lo que el Señor nos da. ¿Estamos de acuerdo? De todo, escuche bien, de todo lo que el Señor me da, el 10% es lo que Él me pide. Hermanos, no nos pide el 90%. Al contrario, el 90% es lo que nos queda para nosotros disfrutarlo y cumplir con todas y cada una de nuestras obligaciones. Dicho de otra manera, Dios es generoso, porque pudiendo exigir más, no exigió sino el 10%. Nosotros como familia, hablo de mi esposa, de mis hijos, de la familia extendida que tenemos allí por el lado de mi esposa y por mi lado. Hermano, nosotros hemos optado desde muy temprana edad, cuando íbamos juntos a la iglesia, siendo unos muchachitos pequeños, 8 o 9 años, que diezmaríamos, tomamos la decisión de diezmar siempre, pero había algo más, diezmábamos más del 10%. Y eso no lo dijo el papá ni la mamá, tampoco lo dijo el pastor en alguna prédica en la iglesia, no. Simplemente nosotros, por agradecimiento, escuche bien, por agradecimiento a lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros, lo mínimo que yo puedo hacer es traer el diezmo y la ofrenda a su casa, para que en su casa no falte nada, no falte alimento espiritual, no falten estudios bíblicos, no falten predicadores, no falte el poder ayudar en misiones, no falte el poder salir a evangelizar, no falte el poder ayudar a los huérfanos, a los necesitados, a las viudas, no falte, que haya suficiente. Y hasta el día de hoy, nosotros seguimos aportando más del 10%.
Y si yo les contara todas las bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros en el área financiera, la verdad no terminaría, iglesia. No terminaría de contar una a una las bendiciones del Señor. Yo observo en la lectura que acabo de hacer que ellos dieron en abundancia. Ellos no hicieron un balance y luego dijeron, a ver, esto suma tanto, vamos a sacar solamente el 10%. No, iglesia, Dios da más. Por eso no podemos ser mezquinos en ser tan precisos en que solamente deberíamos dar el 10%. Mire, yo esta mañana ponía la ilustración de algo que ocurrió en la vida real. Y ocurrió aquí en Colombia cuando el problema del COVID. ¿Qué pasó? ¿Usted sabe cuánta gente llegó a los hospitales? ¿Usted sabe cuánta gente estuvo internada en la UCI, luchando y batallando por su vida? Pues resulta y sucede que allí llegó ya una persona de edad y se supone que esas personas eran más vulnerables a morir que a vivir con este tema de la pandemia. Un anciano que había logrado sobrevivir y que los médicos le habían ayudado en su trabajo de supervivencia, fue dado de alta. Y los médicos alegremente hicieron una especie de corredor, de vía para que él pasara. Y lo aplaudían, y todo el mundo contento, enfermeras y médicos contentos. Pero el viejito, el ancianito, estaba llorando. Uno de ellos, un doctor, le preguntó, pero deberías estar alegre. No todos pueden contar la misma historia. Y estás llorando. Y dijo él, no, es que yo no estoy llorando por eso. Estoy llorando porque me di cuenta a la final que yo soy un mal agradecido. Porque el oxígeno que ustedes me pusieron me lo cobraron. Y me lo cobraron muy caro. Pero Dios me da el aire todos los días y no me cobra un solo centavo. Iglesia, yo no sé si usted se ha puesto a pensar lo bondadoso que es Dios con usted, como para nosotros andar reparando si doy o no doy, o si doy menos o doy más. Mire, el aire es solamente un ejemplo del amor de Dios y de su fidelidad. Pero recuerde también que hace poquito aquí en la ciudad de Medellín anunciaron el racionamiento de agua para el sur, ¿se acuerdan? Y quitaron prácticamente el agua en medio Medellín, ¿se acuerdan de eso? Bueno, yo le decía a la iglesia esta mañana que como buen pensador, si la quitaban en el sur, yo me venía para el norte. Yo tenía que seguir bañándome con mi familia, yo no puedo quedarme sin bañar. Y bueno, estratégica, pero no. Lo cierto del caso es que observé cómo la gente comenzó a protestar porque le quitaron el agua. Inmediatamente pensé, es que cuando falta el agua, sabemos lo que vale el agua. Y protestábamos porque entonces, y bañarme, y para los alimentos, y para la limpieza, Él nos da el aire gratis, iglesia, no te cobra. Él nos da un agua limpia que podemos beber y nos cuesta muy poquito. Pero además con eso, amados hermanos, nos da algo que es indispensable para la vida del ser humano y es el alimento. ¿Tú te has puesto a pensar que en algún momento de la historia tuviésemos hambruna en este país? ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza? Pues déjeme decirle que hay países muy cercanos que están viviendo algo así. La pregunta es, cada que tú te levantas y se llega la hora de sentarte a la mesa a tomarte tu desayuno, ¿le agradeces a Dios? ¿Tú le agradeces a Dios el hecho
de que te hayas levantado vivo de tu cama? ¿Le agradeces a Dios que no solamente estás vivo, sino que estás sano? Y que miras alrededor y ves una familia sana. Hoy decía que somos, bueno, yo diría, no quisiera utilizar esa palabra porque esa palabra la verdad no procede, no es buena. Pero usted sabe lo que es el antónimo de agradecido, ¿cierto? Y a veces somos más eso. Si sale el sol, chistamos porque qué solazo. No, definitivamente, esto está muy horrible, Medellín está muy caliente, esto es insoportable, qué solazo. No, ¿a dónde me meto? Présteme el paraguas. No, horrible, horrible. ¿Y si llueve? No, qué pereza que llovedera. Allá en el norte, cuando nosotros hablamos, nos dicen, oiga, pero usted como que es paisa, ¿cierto? Además que yo soy de Medellín. Y a veces protestamos. Un hermano nos decía cuando llegamos, hey pastor, llegaron en el mejor momento, mire, el tiempo cambió, ya está haciendo sol, es que veníamos con una llovedera. Y yo le dije, ¿y usted cree que por allá qué? En el norte no para de llover. Si hace sol, protestamos. Si llueve, nos enojamos. Si hace frío, no es que este Medellín sí definitivamente es, no, es que el clima, no, esto ha cambiado terrible. Hermanos, ¿sabe que como que nos hemos acostumbrado a ser gruñones, protestones, enojados con todo lo que pasa? Y la verdad es que bíblicamente hablando, nosotros no podemos actuar de esa manera. Por esa razón, el solo hecho de agradecer a Dios todo lo que ya Él hizo por mí, me dice la palabra que como gratitud, como una muestra de generosidad de mi parte, no para Dios, porque ya le dije que Dios no necesita nada suyo. ¿Sabe que hay gente que cree que Dios necesita de ellos? Entonces, si usted no ofrenda, si usted no diezma, Dios va a estar por ahí pidiendo limosna, ¿cierto? No. El único beneficiario de ofrendar y diezmar soy yo, porque hay promesa de Dios para mí. Abriré. Y de eso voy a hablar ahorita. A veces nosotros cerramos las compuertas. A veces nosotros cerramos la bendición. A veces somos nosotros los que bloqueamos con nuestra manera de ser y de pensar y de actuar las bendiciones de Dios. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en eso. El diezmo es un propósito bíblico. Repito y soy reiterativo en eso. No es algo que el pastor pida porque el pastor está interesado en que ustedes den, no. No es algo que pongamos a los líderes a hacerlo, no. Es un recordatorio porque a veces se nos olvidan nuestras obligaciones y nuestros deberes cristianos. Entonces por eso lo recordamos. La palabra dice en 2 de Corintios, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice, el que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es una ley. Y es una ley inquebrantable. Así como las leyes de la naturaleza, la física y química y otras leyes que rigen el universo,
son inquebrantables. La ley del diezmo, amada iglesia, es inquebrantable. El que siembra abundantemente, abundantemente recoge. El que siembra escasamente, dígalo conmigo, escasamente recoge. Significa que depende de mí, no de Dios. Porque ya Dios lo ha prometido y Él no se vuelve atrás de su palabra. Él no se vuelve atrás de lo que Él ya ha dicho para mí, porque esa palabra se cumple. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra jamás va a pasar. Nosotros debemos ofrendar y diezmar sin limitantes. Ya lo dije. Y lo digo con cariño. Y lo digo con respeto. Diezmar más implica generosidad. Implica un corazón desprendido. Implica un corazón que no ama el dinero. Implica un corazón que se desprende fácilmente, entendiendo que ya Él mismo se debe a Dios, que nosotros le pertenecemos, que todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es de Él. Por lo tanto, amado hermano, yo tengo que examinarme y mirar hasta dónde, con el correr del tiempo, me volví un amador del dinero y en algún caso me fui encadenando o permití que el dinero me encadenara. Ustedes saben ya, y creo que esto se ha predicado muchas veces, de aquel joven del que no se menciona el nombre, pero dice que era un hombre rico. ¿Se acuerdan? Y nadie había hecho una pregunta tan importante como la que hizo él. Señor, ¿qué tengo que hacer para tener o para encontrar la vida eterna? Una gran pregunta. Y el Señor le dijo claramente, bueno, los mandamientos guarda. Él viene y le dice, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Y como quien dice, ya estoy listo. Pero el Señor lo prueba con un mandamiento que él debería cumplir. Y era amar al prójimo. Por eso lo reta y le dice, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Usted ya se acuerda cuál fue la actitud de ese joven. Dice que se fue triste. Como quien dice, con mi dinerito no se meta. ¿Hasta dónde nosotros somos fieles a Dios? ¿Hasta dónde nosotros decimos que somos hombres y mujeres de Dios? Pero cuando nos hablan de dinero, cuando nos hablan del diezmo y la ofrenda, entonces damos la vuelta y nos vamos. Porque es que yo soy muy sensible a esa parte, pastor. Bueno, la idea es que no sigas siendo tan sensible y entiendas que lo que tú tienes en tu cuenta de ahorros o en tu cuenta de cheques ni te pertenece, porque todo es de Dios. La palabra dice claramente que el oro y la plata son de Él. Él es el dueño. Él es el dueño. Nosotros, amada iglesia, solamente somos administradores. Nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios ha dado y todo lo que ha puesto alrededor de nosotros. ¿Sabe que debemos diezmar y ofrendar por testimonio? Por testimonio. Yo sé que en esta iglesia hay testimonios muy impactantes. Yo he escuchado por las redes sociales y he visto testimonios muy, pero muy impactantes. Pero sabe que hay un testimonio que todavía, bueno, no escucho o escucho muy poco en nuestras iglesias. El testimonio de alguien que pase al frente y diga, pastor, permítame, quiero testificar. Hermano, ¿de qué vas a testificar? Que por fin yo me convertí a Cristo, pero no más esta mañana mi bolsillo también se acaba de convertir a Cristo. Ahora yo aprendí que debo ser un hombre generoso, que debo ofrendar y diezmar para que en tu casa, en la casa del Señor, no falte nada. Entonces, muchas conversiones, pero el bolsillo de muchos todavía no se convierte. Seguimos siendo renuentes en esa área. Debemos hacerlo por testimonio, no solamente a nivel personal,
y a nivel congregacional, sino por los de afuera también. Que ellos sepan que nosotros estamos claros en que el Señor es el Señor de todo. También cuando yo hablo de este tema del diezmo y la ofrenda, estoy hablando de una vida consagrada, de una vida entregada. No solo una parte, sino todo. Lo que soy y lo que tengo. Cuando yo comencé a hablarles, les dije que la generosidad implica dar todo. Dar todo. Ahora, mírenme bien lo que voy a decir y escuchen. El Padre Celestial dio lo mejor. Dio todo. Dio a Jesús. No puso condiciones, no puso restricciones, no puso límites. Y hay que mirar que Él vino a morir por pecadores como usted y yo. Si Él dio a Jesús, si Él dio lo mejor de sí, ¿cómo nosotros nos negamos a dar algo tan pequeño, tan sencillo como un diezmo y una ofrenda? O un aporte en algún caso para algo. El diezmo, amada iglesia, es una expresión de gratitud. De gratitud. El solo hecho de estar agradecido con Dios por todo lo que es y lo que ha hecho, por gratitud y amor, yo simplemente diezmo. Es una expresión de gratitud. Ahora bien, venía el texto que yo les dije que iba a tratar, que es Malaquías 3:10. Aquí dice el Señor claramente, le dice al pueblo de Israel: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Está hablando del templo, ese templo del que acabamos de leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, donde David y el pueblo aportaron todo lo mejor que tenían. Aquí estamos hablando de que también para el templo del Señor hoy hay que aportar lo necesario. Y luego dice el Señor: para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré, escuche bien, promesa, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, dice el Señor, pónganme a prueba. Yo no sé si usted, siendo un buen lector de la Biblia, ha concluido que es el único versículo de la Biblia con promesa. Pero también es el único versículo de la Biblia donde se le dice al creyente, pruébenme. Dios autoriza al creyente a probarlo. La pregunta es, ¿usted ha probado a Dios en alguna oportunidad? ¿Lo ha probado? Es que para probar a Dios yo tengo que hacer lo que Dios me dice que yo debo hacer. Como en este caso, yo doy el diezmo y pruebo al Señor. ¿En qué sentido? Yo puse el ejemplo esta mañana, en el caso de mi hija. Ella necesitaba, ya estaba en el último semestre, pero tenía que pagar para poder graduarse. Ella trabajaba igual para pagar su universidad allí. Llegó el momento en que se vio corta de dinero y tenía que pagar la universidad el día lunes. El domingo es culto. Y ella estaba en una disyuntiva. Señor, si yo diezmo, se desajusta mi pago de universidad y no me voy a poder graduar. Pero bueno, Señor, mis padres me han enseñado que si yo soy honesta con mi diezmo y mi ofrenda, yo puedo probarte. Y la prueba, Señor, es que tú suplirás para yo pagar la universidad. De una manera milagrosa, hermanos. Ella sacó su diezmo en obediencia y lo depositó el domingo. Significa que ya descompletó, repito, su pago para graduarse. Pero déjeme decirle que el mismo lunes, ¿cierto, mi amor? El mismo lunes, cuando fue a la universidad, el Señor proveyó no solamente lo que había sacado de diezmo, sino 4 o 5 veces más.
¿De dónde? De alguien a quien ya Dios había hablado igual, que había preparado su corazón para hacerlo, si hubiese sido una institución gubernamental. Pero Dios, amado hermano, toca reyes, toca príncipes, al que sea, al de a pie, y da órdenes para que ellos o ellas cumplan su propósito. Obedeció, retó a Dios en el sentido de lo probó. Y hay muchos ejemplos más de cosas que nos han ocurrido como iglesia, como congregación, como pastores, donde le hemos dicho al Señor, Señor, ok, esto es tuyo, nosotros damos más, pero tú te vas a encargar de proveer para esto, hermano. El Señor nos ha impresionado de una manera increíble. Le creemos a Dios. ¿Sabe que cuando el Señor habla y dice que hay alimento en mi casa, se está refiriendo a la iglesia, al templo como tal? Esta iglesia local necesita ayuda. Las paredes no se levantan solas. Esto no se pinta solo, no se pone un piso porque sí. Se requiere una logística, una inversión. Igual, amado hermano, mire, en nuestra iglesia, para ponerlo como ejemplo, nosotros hemos propuesto a nuestra iglesia cosas que para algunos parece increíble, pero Dios lo hace. Les decía esta mañana que en el lugar donde estamos ahora, lo embellecimos, lo pusimos hermoso e invertimos un poco más de $30,000. Y no faltó el que haya dicho, ¿y por qué esa inversión al estilo Judas? Cuando aquella mujer derramó el vaso de alabastro a los pies de Jesús, ¿cómo así, hombre? Ese desperdicio. Eso se hubiera vendido y se le hubiera dado supuestamente la plata a los pobres. Mire, mucha gente no ve eso con buenos ojos, pero Dios sí. Embellecimos el lugar, lo pusimos hermoso, invertimos más de $30,000 y hermanos, Dios no se demoró en devolver eso y más. Porque la obra no es mía, la obra no es del pastor Nicolás, esto no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos, repita conmigo, mayordomos de la obra del Señor, no somos dueños. Por eso cuando la iglesia se ve en ciertas dificultades, yo vengo al paso y le digo al Señor, Señor, esto no es mío. Esto no es mío, es tuyo. Y tú como dueño, encárgate. Y el Señor se encarga. Termino, amada iglesia, diciéndoles que no solamente las locativas, porque igual nadie quiere ver una iglesia fea. Yo estoy seguro que si a usted lo invitan a una iglesia donde hay un abandono total, donde nadie se preocupa por nada, donde los speakers son colgando, donde las lámparas se apagan cada 5 minutos, donde no invierten, usted va a decir, hombre, no, definitivamente yo por acá no vuelvo. Y no lo estoy diciendo porque falten recursos, simplemente porque no hay quien aporte. Ahora bien, no solamente se trata del local como tal. Mire, hay instrumentos que se tocan. En mi iglesia, bueno, es una manera de decir que la iglesia es del Señor, pero una manera de decirlo. Yo hablo con mi asamblea y les digo, hermanos, hay que recoger una ofrenda especial porque necesitamos cambiar la consola, necesitamos comprar speaker, necesitamos comprar todo porque ya esto tiene una durabilidad de 10 años y las cosas comienzan a fallar. ¿Sabe que me da una alegría cuando la iglesia se desborda en aportar? Porque claro, hermano, no hay como tener un buen equipo también para poder llevar a cabo un buen culto. Entonces hay que invertir en equipos, hay que invertir en micrófonos, hay que invertir en eso. Déjeme decirle también, cuando yo hablé del ejemplo de David, que él estuvo allí dándole, no solamente hablando, sino poniendo de lo que tenía, que cada uno de los líderes que forman parte de esta congregación o de cualquiera, serían o deberían ser los primeros en ofrendar y en diezmar. Una de las cosas que yo le digo a nuestros líderes es,
que si usted va a servir en la obra del Señor, usted debe ofrendar y diezmar. Porque usted no puede esperar que otros lo hagan por usted. Es un ejemplo y es un testimonio. Entonces tenemos que comenzar a decir que quienes tocan los instrumentos pues también deben aportar con su ofrenda, su diezmo o un aporte, si es posible, un aporte adicional. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice al corazón que lo hace generosamente, con alegría, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dice la Escritura además que Dios honra a quienes. No escucho. Dios honra a los que le honran. Ahora yo quiero hacer una pregunta y no quiero que usted se sienta mal. ¿Honra usted al Señor con sus diezmos y con sus ofrendas? Porque yo sé, hermano, yo sé que usted es un hombre de Dios. Yo sé que usted es una mujer de Dios. Yo sé que usted ama al Señor con todo su corazón. Yo estoy completamente seguro de eso. Pero complete la obra en usted para que el gozo del Señor sea cumplido. Y el hecho está en que usted demuestre que realmente ama al Señor cuando usted obedece su palabra, trayendo sagradamente, sin equívoco, la ofrenda y el diezmo que le pertenecen al Señor. Recuerden que a nosotros nos queda para disfrutar, gastar o hacer lo que queramos el 90%. De allí que mi deseo, fíjense, mi deseo en esta mañana es que usted no eche en un saco roto esta palabra. Es el que usted no lo haga hoy y vuelva a dejar de hacerlo mañana. Porque a veces somos muy emocionales. Mire, hay algo que todavía a mí me golpea la cabeza. Yo soy muy observador, y sobre todo en los asuntos del reino. Cuando yo no estoy en contra de los conciertos. No. Muy buenos los conciertos. Y mejores aquellos en los que no cobran, se viven mejor, ¿no? Pero yo a la gente en un concierto la veo brincando. Ay, eso no saben qué hacer. Y brincan, y vuelven y brincan, y levantan las manos, y saltan, y danzan, y vuelven, y denle 2, 3, 4, 5 horas, 1 de la mañana. Pero cuando yo como pastor observo a esa persona el día domingo, qué clase de adorador es, lo veo que se para de la silla donde está sentado. Yo me cuestiono, entonces, ¿qué clase de adorador eres tú? Adorador de conciertos. Eso mismo debería hacerlo aquí. Lo que hace en el concierto allá, eso mismo debería hacerlo aquí. No podemos de ninguna manera reflejar lo que no es. Entonces, yo no quiero que usted hoy venga con su ofrenda alegre, feliz y su diezmo contento, pero que dentro de 8 días, porque no califica así, no aplica, no es como funciona. Es permanencia, es constancia, es obediencia, es tener alegría y gozo en el corazón cuando lo hacemos. Hermano, cuando usted venga al alfolído, cuando usted venga a este cajón o a cualquier otro cajón que ponga para depositarlo, no importa dónde, venga con gozo, venga con alegría, deposítelo. Diga en su corazón: Padre, gracias, porque tú me has dado más, tú me has dado la vida espiritual, tú me sacaste del hoyo de la misma muerte. Yo era esto y esto, pero tú me liberaste. Señor, no más por agradecimiento, vengo cada domingo con gozo y con alegría a depositar este diezmo y esta ofrenda, que es nada comparado con lo que tú has obrado, con lo que tú has hecho. Pregunto, ¿qué tal si el Señor hoy decidiera regular la luz del sol? No, Toscana no, pásemelo para Plaza Colón. No, escúcheme lo que estoy diciendo. ¿Qué tal que el Señor mañana dijera: no, que no llueva para esta parte de la zona o de la comuna tal, y que comenzara a hacer racionamiento?
Estábamos viendo en Discovery y fue algo que mi esposa contó y me impactó bastante. Hay una población en Oslo, ajá, en Noruega, que no ve la luz del sol. Entonces pusieron unos espejos gigantes en ciertos lugares de manera estratégica, que cuando el sol pasara por ese lugar, los espejos reflejarán el sol a lo más recóndito, lo más profundo donde está esta gente. Hermano, vea, muérase de la risa o del dolor. Salían a recibir el sol, pero no era que lo iban a recibir por media hora o por 20 minutos. ¿Cuánto duraba el sol pasando? 2 minutos. A usted el sol lo quema todo el día si quiere, ¿sí o no? Iglesia, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y el reto para hoy y para el resto de su vida es: hágalo siempre. No saque excusas, porque a Dios las excusas no lo mueven nunca. El beneficiario, dígalo conmigo, soy yo. El beneficiario soy yo. Levantamos nuestra alabanza al que dentro no está, Él es digno.